Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos al taller de Ruta BIM para nivel intermedio avanzado. Estos talleres, les recuerdo que son elaborados por el BIM Forum Colombia con el objetivo de sensibilizar en torno a cómo implementar esta herramienta que bajo la disposición del BIM Forum Colombia y bajo los diferentes lineamientos que hemos tratado y apoyando al sector para evaluar su nivel de madurez dentro de las compañías. Hemos realizado estos talleres con el objeto de identificar cómo leer los beneficios, entender esta plataforma y cómo puede ser de su interés al momento de realizar cualquier tipo de evaluación al interior de las compañías. El día de hoy vamos a tratar específicamente cómo leer la información del resultado que nos arroja Ruta BIM. Esto es un ejercicio que para los que ya han entrado a esta plataforma, es una serie de preguntas asociado a 5 componentes principalmente, que ahorita los voy a explicar muy rápido, y que a partir de esa información ustedes puedan obtener un informe y un resultado en torno al madurez de implementación BIM en las organizaciones. Para recordarles, esta plataforma se encuentra disponible y a su disposición gratuita desde la página de Camacol, en la pestaña del BIM Forum Colombia, en las herramientas, o también pueden encontrarla directamente en la página web de rutabim.com y también un video explicativo en el canal de YouTube, escribiendo simplemente Rutabim. Igual cualquier tipo de información adicional que deseen para aclarar dudas o cualquier problema técnico que tengan respecto a la plataforma, no duden en contactarnos en el bimforumcolombia@camacol.org.co o también nos pueden escribir en el WhatsApp en el que aparece en el número de contacto. Como les mencionaba, este es uno de los talleres de nivel avanzado. Hemos realizado a lo largo de varias sesiones unos talleres de nivel básico, y para las personas que de pronto están aquí conectadas y que consideren que se encuentran en un nivel avanzado, les recomiendo ver los diferentes talleres que ya se encuentran subidos también en el canal de YouTube, de los 2 primeros, que abordaban temas de beneficios del uso de la metodología BIM, al igual que la implementación BIM en las organizaciones, y los próximos talleres que estarán asociados a buenas prácticas también en la cadena de valor. Realmente esos dos, el 2 y el 3, se intercambiaron. Y por último, se repetirá este taller. Entonces, para decirles que esta información que vamos a alojar aquí o que vamos a presentar el día de hoy es para precisamente tener una idea un poco más en detalle de los resultados que nos da la plataforma. ¿Cómo entrar a los talleres que hemos realizado bajo el nivel básico? Se encuentran, como les decía, ya subidos en el canal de YouTube con los nombres de talleres de BIM Forum Colombia Sesión 1 Beneficios BIM y taller número 2 Ruta BIM Articular en la cadena de valor. Entonces los invito a que si no han visto esos talleres y quisieran profundizar bajo el nivel que estén en la organización, invitarlos a que vean este contenido. Antes de iniciar y como partes preliminar de Ruta BIM, y para las personas que de pronto ya están en un nivel avanzado de la metodología, pero que de pronto no han conocido en detalle esta herramienta, nosotros damos unas recomendaciones antes de iniciar el proceso de evaluación con Ruta BIM. Como les mencioné, esto radica en la evaluación de la compañía en 5 componentes: procesos, personas, política, escala y organización. Y en cada una de estas van a aparecer unas preguntas asociadas a los diferentes componentes. Y las dimensiones van a requerir digamos que un contenido temático o una información que vale la pena que se trabaje de forma grupal dentro de la organización. Es por eso que para realizar esta encuesta, nosotros hacemos unas recomendaciones asociadas para prepararse y realizar esta actividad. En primer lugar, identificar la persona más adecuada para dirigir el esfuerzo de autoevaluación. Como les menciono, en muchas ocasiones van a haber preguntas asociadas en términos tecnológicos, en términos estratégicos o hasta en términos operativos en la implementación de BIM. Entonces es importante, y esto lo alineo con con el segundo punto, que es realizar esta evaluación como una actividad de grupo. Entonces,
Piensen que esto es una actividad que no simplemente radica hacia el líder BIM, el BIM manager o cualquier otro director de diseño o de innovación que esté dentro de la compañía liderando la estrategia, sino que también las diferentes áreas que lo componen. Asimismo, y por las diferentes dimensiones que integra la evaluación de ruta BIM, es importante reservar un tiempo estimado de entre 60 a 90 minutos para completar el ejercicio de la autoevaluación. La plataforma también permite, si ustedes no tienen disposición para hacer esta actividad en grupal bajo un tiempo de 60 a 90 minutos, guardar sesión y continuar en otro momento en el que pues, puedan continuar respondiendo las preguntas. Al momento de hacer la evaluación, es importante que ustedes lean con detenimiento todas las líneas que compone cada una de las preguntas de la matriz, ya que al momento de seleccionarla, la idea es encontrar la mejor que describa el nivel de madurez que tiene la compañía. Entonces es importante revisar cada uno de los apartados y de pronto discutir en conjunto con el grupo cuál podría ser el nivel en cual se encuentra la compañía. Para la actualización de los resultados, y la idea es que obviamente este proceso de madurez radica en una evaluación y en un tema de mejora continua a lo largo del tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Seguramente esta evaluación que ustedes hagan va a tener mejoras y va a tener una hoja de ruta en el que la idea es ver el avance y la evolución de los componentes que se tienen ahí evaluándose. Entonces, la idea es que la plataforma, una vez tengan un primer resultado, después de 6 meses puedan actualizar la información. Entonces, consideren que también es una herramienta que les va a ayudar a largo plazo en el proceso que tengan en la organización. Asimismo, puede comparar, y esto es un apartado que aparecerá muy pronto, al momento que tengamos un mayor número de encuestas, pero la plataforma les va a permitir hacer una comparación a nivel regional, asimismo a nivel nacional o según la actividad principal. Esto con tal de definir en qué punto estamos y con relación al sector, pues en qué punto están los demás para seguir avanzando de forma colaborativa e integral. Y por último, la parte de análisis, que en la que nos enfocaremos el día de hoy, como les mencioné. Parte de los resultados que se van a alojar dentro de la plataforma que ustedes van a tener a disposición es no simplemente un informe de los resultados obtenidos, sino que puede servir de análisis para definir la hoja de ruta de implementación que se pueda definir dentro de la organización. Entonces, bajo ese escenario y digamos que uno de los ejercicios posteriores de la forma de trabajar en conjunto con la organización es que una vez realizada el ejercicio, pues vale la pena también hacer otra actividad interna dentro de sus organizaciones para discutir las mejoras continuas que deberían evaluarse dentro de la organización en los diferentes componentes para generar de esa manera una mayor excelencia en una área en particular. ¿Cuáles son estos componentes que les menciono? Y como les reitero, esto es una herramienta de autoevaluación para las organizaciones que va a tener en cuenta 5 componentes principalmente. Personas, procesos y tecnología, que bajo esos 3 primeros se alberga como en un contenido que llamamos matriz de madurez, otro que se llama capacidad y, por último, escala. Esta herramienta les va a permitir pues, hacer ingreso o registrarse por medio de 2 maneras. Una, por persona natural o por empresa. Realmente nosotros esperamos que si bien hacen un diagnóstico de la compañía, que la información sea alojada entonces y que el registro sea como empresa. Entonces, eso como primer paso antes de iniciar Ruta BIM. Y ya si quisieran ver la herramienta en términos personales o por un tema académico o cualquier otro ejercicio, pues le recomendaría entonces que hagan el registro como persona natural. Una vez hecho el registro con la información que se requiere para iniciar, uno de los aspectos principales que aparece es esta pregunta que si algunos ya iniciaron esta etapa, pues ya debieron haber respondido. Y prácticamente esto radica en que Ruta BIM les va a permitir a dar una información extra si es el caso en que la requieran. Y eso va a que cuando no tenemos un conocimiento de BIM, es por eso que también hacemos estos talleres de difusión y sensibilización para utilizar la herramienta.
es necesario que conozcan varios criterios porque si no, no van a entender los aspectos y los componentes que se evalúan. Entonces es muy importante que sean muy sinceros en esta parte y que si realmente no llevan ningún proceso de implementación, no saben qué es la metodología, pero igual les interesa, les recomiendo que seleccionen la opción de no sé qué es BIM, que es nuestra primera opción que tenemos en el costado izquierdo. Pero si ya tenemos un proceso adelantado, ya entendemos qué es la metodología y de cierta manera pues estoy pronto a generar un diagnóstico dentro de la compañía, entonces podríamos encontrarnos o poder entrar en alguna de las otras dos categorías que planeo implementar BIM o yo ya tengo un proceso BIM adelantado dentro de la organización. Si en el caso dado que ustedes no pusieran, no sé qué es BIM, la herramienta les va a arrojar o les va a entrar a una ventana preliminar en donde van a poder entrar a una de las herramientas que creemos fundamental para un proceso preliminar o pre-BIM, en el que creemos que es importante tengan en cuenta antes de empezar un proceso de implementación, ya que dentro del BIM Forum Colombia hemos también generado unas estrategias, alertas o tips al momento de lo que esto se requiere de implementación dentro de una organización. Este proceso de innovación no tiene una única receta, este es una metodología, un proceso en que se trabajó dentro de los miembros del BIM Forum Colombia, dentro de las buenas prácticas y sugerencias que se encontraron bajo una metodología de trabajo que está distribuida bajo 5 etapas que son inicio, planeación, ejecución, medición y control y retroalimentación. Estos 5 componentes están pues asociados a la metodología PMI y en ese sentido pues van a encontrar herramientas o pasos y recomendaciones acerca de cómo avanzar bajo el uso y la adaptación de las metodologías BIM. Entonces, reitero, para las personas que estén iniciando o no saben qué es la metodología, lo seleccionen bajo este aspecto, vean los videos que hemos hecho anteriormente y que continúen la línea o como la ruta de talleres que estamos haciendo desde el primer taller que ya fue hace unas semanas y que continuarán las próximas, que el próximo viernes. Y bueno, y si ya adelantaron en los diferentes aspectos, pues ya sabrán algunos criterios adicionales que se componen. Antes de continuar y entrar un poquito en detalle de cada uno de los componentes para que lo entiendan con un poquito más en detalle, veamos este video que va a hablar un poquito en términos generales de la herramienta. Camacol y el BIM Forum en Colombia están comprometidos con la transformación digital del sector de la construcción. Por eso, crearon Ruta BIM, una herramienta pensada para la autoevaluación de las organizaciones de la cadena de valor de la construcción. Es una herramienta de conocimiento desarrollada por el experto Bilal Zucar, investigador independiente y fundador de BIM Excellence Initiative. Ruta BIM es una matriz de madurez pensada para identificar el desarrollo de la metodología en las organizaciones o equipos de proyecto. La herramienta permite identificar el nivel de madurez BIM de su organización o equipo de proyecto mediante la evaluación de 3 componentes: madurez BIM, capacidades BIM y escala organizacional. Empecemos con madurez BIM. Este apartado está dividido en 3 bloques: tecnología, procesos y políticas. En cuanto a capacidades BIM, este apartado se divide en modelo basado en objetos, colaboración basada en la red, integración basada en la red. Por último, se encuentra la escala organizacional, dividida en organizaciones, equipos de proyecto y mercados. Para acceder a Ruta BIM, lo invitamos a completar su proceso de registro en www.rutabim.com y sea parte de las empresas y equipos de trabajo comprometidos con la transformación digital del sector de la construcción. Bueno, entonces para entrar un poquito de lo que mencionan en el video, los 3 componentes que se mencionan son matriz de madurez, que es el primer apartado, donde en este particularmente, y como decía ahorita en el video, se evalúan los usos de la metodología en la organización y orienta cómo abordar los requerimientos necesarios para que la empresa mejore gradualmente su implementación.
Bajo este, particularmente, se van a evaluar tres aspectos o tres dimensiones que están asociados a tecnología, procesos y política, donde el resultado final es en parte lo que vamos a ver en el costado derecho, que ahorita, como les mencioné al final, con Javier Cárdenas vamos a hablar un poquito de los resultados, pero en términos generales y muy rápidos, vamos a encontrar en los resultados del informe un gráfico araña, dale, eh, donde van a estar compuestos por componentes que están en los entre los tres aspectos y nos van a dar un estado de nivel de madurez en términos de inicial, definido, gestionado, integrado y optimizado. Si continuamos al siguiente, digamos que, perdón, en los componentes específicos que integra cada uno de estos tres aspectos, tecnología, procesos y personas, el aspecto de tecnología, muy rápidamente, es recordarles que este evalúa en términos de la infraestructura técnica de la organización a través de tres aspectos, software, hardware y red, en el que las preguntas van a estar asociadas a cómo deben estar como integradas o evaluadas cada uno de estos tres componentes. Cuando hablamos de software, es decir, bueno, valga la redundancia, el software que elegimos para implementar BIM en específico, tenemos que evaluarlo bajo cuatro componentes: la elección del software, usos de información, almacenamiento de intercambio y flujos de información. Cuando hablamos de hardware, es decir, el equipo con las características suficientes que den abasto para el software, hablamos de la especificación y gestión, la inversión, y cuando hablamos de red interna, que nos ayuda para precisamente o principalmente para el trabajo colaborativo, las redes internas implementadas, el intercambio de información y conexiones. Cuando hablamos de procesos, que en este apartado evalúa las actividades y flujos de trabajo, así como los modelos y usos BIM y el liderazgo y la gestión, que son los tres elementos que menciono. Aquí vamos a tener unos temas de evaluación hacia los roles BIM, transversalidad, resultados y productividad, modelos y usos, y cómo entonces desde la parte de la organización existe un liderazgo en términos de cómo se incorporó BIM en la visión organizacional, la estrategia de implementación y las oportunidades de negocio. Y por el tema de políticas, finalizando el apartado de madurez BIM, aquí permite evaluar los estándares con preguntas asociadas al entrenamiento, estándares y contractual, donde vamos a evaluar los requisitos de entrenamiento, la metodología del entrenamiento, cuáles son las políticas y protocolos que se están utilizando al interior de la organización para la metodología, los estándares de modelado, el plan de calidad y los indicadores para medir el desempeño y digamos que la evaluación progresiva de la implementación de BIM en los proyectos y en la organización. Y por último, los aspectos de contractual, que también hace parte de unos elementos más importantes también en su incorporación. Esto y de la herramienta en específico les van a dar como una evaluación del progreso, y a medida que ustedes van avanzando, el chulito verde o digamos que esta barra les va a aparecer finalizada. Entonces así saben que el contenido que se está subiendo o que ustedes están diligenciando está pues culminándose para obtener después el informe. Dando un ejemplo muy rápido de cómo es la imagen dentro del software, cuando ustedes están en cada uno de estos componentes, en este caso en particular tecnología, pues van a tener las tres dimensiones que les mencionaba, y dentro de las recomendaciones, recuerden que una vez teniendo uno de los aspectos, uno tiene que leer cada uno de estos posibles estrategias que se pueden tener en la organización y elegir la más apta al estado actual de la organización. Recuerden que es el estado actual, más no el futuro en el cual se quisiera implementar. Entonces, aquí simplemente tenemos que buscar cuál es el estado en donde está la organización. Cuando ya entramos al componente de capacidades BIM, aquí vamos a identificar en cuanto a los proyectos que estamos implementando y el número de proyectos que estamos implementando, cuáles están o pueden estar categorizados en estos tres aspectos. El primero, que es el modelo basado en objetos, que es teniendo en cuenta la tecnología, los procesos y las políticas.
En cuanto a colaboración basada en la red, son los modelos o los proyectos que generan para valorar la participación y el entorno de ecosistemas de la organización en la estrategia BIM. Y por último, y como el nivel más alto, es el que ya se hace una integración basada en la red. En este apartado se evalúa la participación de los integrantes y el trabajo colaborativo. Que bueno, son los componentes que los acabo de mencionar. Y por último, el tema de escala organizacional, que este es más un apartado de percepción que tiene la organización hacia las diferentes dimensiones o escalas. Y en ese sentido es poder determinar en qué estado se encuentra la implementación de BIM hacia los equipos del proyecto, el mercado y las organizaciones. Bajo estos tres aspectos, la idea es que se tenga una percepción de las organizaciones en torno a cómo ha evolucionado también el uso de la metodología BIM en estas tres líneas. Que bueno, las acabo de explicar. Y ahora sí, y como para finalizar mi intervención, al finalizar el ejercicio de ruta BIM, vamos a tener digamos, un informe que va a estar relacionado a los aspectos que vimos anteriormente, que como les digo, les va a permitir hacer una evaluación continua después de cada 6 meses, generar la hoja de ruta de implementación hacia la organización como una de las recomendaciones dentro de lo que se obtiene y compararse con la industria. Entonces, no siendo más, le voy a dar la palabra a Javier Cárdenas, que es parte de la empresa TDC Lab, miembro del BIM Forum Colombia, y que pues hizo parte intrínseca de la elaboración también de esta herramienta y apoyándonos muy fuertemente en su elaboración. Entonces, Javier, muchas gracias y te doy la palabra. Perfecto, David, muchas gracias. Dame un segundo aquí acomodo la pantalla y con mucho gusto ya. Aló, gracias. Buenos días a todos. Perfecto, ya confírmenme si ven mi pantalla. Denme un segundo aquí. ¿Ahí ya la están viendo? Sí. Perfecto. Bueno, un poco la intención y la invitación de David está orientada a que podamos, digamos, compartir un poco lo que hay detrás de la matriz. Esta vale la pena, digamos, los que no conocen, esta es una iniciativa que empezó en el BIM Forum hace cerca de, tal vez diría yo, unos 4 años, en donde había una necesidad de poder medirnos como empresas y como industria de alguna manera con unas mismas reglas de juego. Y hubo una investigación, digamos, en ese momento, y decidimos entre todos como miembros del BIM Forum Colombia y digamos en particular de una mesa de organizaciones, cuál era, digamos, la mejor metodología que existía en el mundo para hacer esa medición. Entonces, como les mencionaba David, digamos, es una metodología, digamos, utilizada por un investigador australiano que en realidad es aplicada en muchas partes del mundo a través del BIM Excellence, y sí requiere el entendimiento de unos conceptos que hemos tratado de hacerlos, digamos, lo más fácil posible, pero sí de pronto requiere alguna orientación, que es un poco la intención de este taller. Entonces, cuando uno hace la evaluación de la matriz, en realidad está evaluando 3 conceptos, que son, como les mencionaba David, que son la madurez, la capacidad, estoy buscando aquí la presentación de David, un segundo. Entonces uno hace la evaluación de la madurez, de la capacidad y de la escala. ¿Okay? Entonces voy a tratar de explicar un poco uno por uno y voy a ir haciendo un paralelo con lo que ustedes van a encontrar en el informe, porque al final, digamos, la intención es que ustedes puedan utilizar ese informe como una herramienta de maduración o de un primer paso en las organizaciones. Entonces, vamos a hablar de la madurez. La madurez, digamos, a pesar de que ustedes como la ven en la plataforma, es digamos, a partir de unas preguntas. En realidad ustedes no se dan cuenta cuál es la escala que hay detrás de eso. Pero sí está explicada en el informe y eso ya se los voy a mostrar.
se refiere a, digamos, es básicamente la mejora gradual y continua de la organización. La idea que cuando uno avanza en la madurez es en realidad la que le permite a uno garantizar que los temas de calidad, se alcancen temas de repetibilidad y tema de, sobre todo, de que seamos mucho más predecibles en términos de productividad. Eso es muy, digamos, interesante en este momento en el sentido que hoy muchas compañías hacen BIM, pero en realidad no saben, digamos, no tienen un proceso estandarizado, no saben si en realidad lo repiten de la misma manera, no saben si pueden predecir cuánto se van a demorar haciendo algo y, digamos, para eso se requiere un proceso de madurez. Entonces, lo primero que queremos decirles es que tienen que entender unos conceptos que son ad hoc, definido, gestionado, integrado y optimizado. Y ese es, digamos, el camino natural de la evolución. Dicho esto en otras palabras, ad hoc significa, eso lo vamos a ver ahorita en el informe, que hay, digamos, una madurez baja. Cuando calificamos en la matriz, puede salir un resultado, por decir algo, ad hoc entre 0 y 100%. Entonces ahí lo que nos está ubicando es dentro de ese cajón de ad hoc. Podemos, cuando hablamos de definido, hablamos de madurez media baja. Cuando hablamos de gestionado, hablamos de madurez media y asimismo en integrado madurez media alta y en optimizado madurez alta. Entonces, lo primero que queremos contarles es, esa es como la escala del proceso de maduración. ¿Qué significa cada uno? Eso es un poquito lo que queremos recorrer con ustedes, porque aquí hago, digamos, un cambio de pantalla en donde quiero mostrarles que finalmente este es un informe que ustedes podrían descargar de la plataforma, pero en la parte inferior queremos aclararles un poquito, o se quiso aclarar cuando se hizo la matriz, qué se refiere cada uno de esos. Entonces, seguramente, cuando ustedes miran aquí nivel de madurez, antes de ver, digamos, los resultados en la parte superior, aquí lo que se está tratando de decirles es, miren, los niveles de madurez son estos, el inicial ad hoc, luego el definido, el gestionado y el integrado, que son básicamente los que vimos ahorita. ¿Qué significa cada uno? Para que ustedes de una vez se lleven una idea en la cabeza de qué se trata esto. Cuando uno habla de un nivel inicial, que es, digamos, inicial ad hoc, es como la misma expresión, en realidad uno lo que está diciendo es, miren, las implementaciones se caracterizan porque hay una ausencia de una estrategia general. En realidad hay muy pocos procesos o no existen procesos definidos en términos BIM. Es decir, cuando llegó BIM a la organización, eso como que todavía no sabemos qué impacto tiene en la organización. Las herramientas de software no se implementan, digamos, de una manera sistemática. Aquí, digamos, tiene un error la redacción. Y no hay, digamos, investigaciones y preparaciones previas abocadas. Entonces, esto es como en teoría ha nacido BIM en general en todas las organizaciones. Una persona interesada que de pronto quiere investigar por su propia cuenta, que empieza a mandar un mensaje dentro de la organización y que a partir de eso, pues va, digamos, evolucionando como primer paso. Luego viene un siguiente nivel, que es el nivel de madurez definido. Ese nivel de madurez definido dice, bueno, miren, ¿cuál es el siguiente nivel? La implementación BIM está impulsada por una visión general de los actos directivos. Es decir, ya estos señores a nivel gerencial empezaron a entender o el mercado mismo empezó a decirles, oiga, hay unos temas que están pasando BIM, empiezan a como a investigar un poco, ponen a alguien dentro de su organización como a averiguar de qué se trata o cómo van haciendo. Las grandes empresas o algunas de las grandes empresas a nivel nacional, una de la forma en que avanzó BIM también fue porque los directivos empezaron, y eso se los digo por experiencia propia, empezaron a querer investigar y a invertir algunos recursos en términos de conocer qué era un poco más eso. Luego empieza a haber un trabajo importante en los procesos y en las políticas de la organización, es decir, se empieza uno a entender un poco más qué es BIM, qué implicaciones tiene y cómo yo voy involucrando eso en mis procesos del día a día. Entonces empiezan a aparecer, qué sé yo, planes de ejecución BIM, empiezan a aparecer, no sé, protocolos de modelado, empiezan a aparecer temas de
de algunos inicios en temas de contratación y digamos, se va dando, digamos, de una manera, en términos, digamos, de políticas, de procesos y documentales, un poco esa madurez. Luego, aquí hay una expresión que es: el heroísmo BIM empieza a perder importancia a medida que aumenta la competencia. Luego, la productividad del personal sigue siendo impredecible. Entonces, fíjense que sigue apareciendo esa palabra de todavía no somos impredecibles porque estamos usando una herramienta para hacer algo, pero todavía no lo sabemos bien. Estamos como en un proceso de investigación y de eso se trata. Luego, algunos temas básicos de BIM ya empiezan a aparecer. Entonces, dice, oiga, incluimos ya unos manuales de capacitación, se generan algunas políticas de flujos de trabajo y se generan algunos estándares de entrega de información o protocolos de modelado o protocolos guías de modelación. Entonces, en ese sentido, eso es lo que significa la madurez definida. Luego viene un nivel de madurez que es gestionado, en donde ya, digamos que, pues como su nombre lo dice, empiezo yo a gestionar el proceso BIM. Entonces ya hay una visión, digamos, común, pero aquí hay una cosa diferente y es, no solo está a nivel de visión, sino yo ya la transmito a todos mis equipos de trabajo. Y aquí es cuando ya se ve un poco digamos, la intención de hacer procesos de implementación donde, digamos, empiezan en donde hay una comunicación de la compañía para con todo su equipo de trabajo y les dice, oiga, vamos a hacer decididamente un proceso de implementación, vamos a o hacerlo por nosotros, nuestra propia cuenta, o vamos a traer un consultor, pero digamos que ya hay una visión de alguna manera compartida, entendida y alineada. Como les decía aquí, mire, fíjense, ya la estrategia de implementación se combina con unos planes de acción detallados, con unos alcances. Entonces queremos trabajar este año, por ejemplo, vamos a entender lo que es una autoridad de diseño y coordinación, o vamos a trabajar en presupuestación, o vamos a trabajar cuál es la intención de la compañía. Por lo general, cada compañía, todas maduran de manera diferente. Hay empresas que BIM ha llegado por el área de presupuestos, hay empresas que ha llegado por el área de diseño cuando son estudios de arquitectura o cuando tienen diseño y construcción en la misma empresa. Hay empresas que BIM ha llegado por el área de coordinación. Entonces, esto no tiene una fórmula definida. Dependiendo de las necesidades, es como esto ha ido avanzando. Y seguramente muchos de ustedes digamos, entienden de lo que estamos hablando. Hay gente que empieza a hacerle un poquito esa parte comercial a BIM y dice, oiga, es que yo hago BIM, entonces yo tengo mejor calidad, es que yo hago BIM, entonces estoy, digamos que a la vanguardia. Entonces empiezan a vender ese tema BIM como una posibilidad comercial. Luego hablan de algo que es importante y es los roles BIM están institucionalizados y los objetivos de desempeño se logran de manera más consistente. Entonces aquí hay un tema clave y es esa palabra de los roles BIM. Aquí lo que se busca es, cuando llega BIM a una organización, esto no pretende que empecemos a ponerle apellidos BIM a todos los cargos. Entonces, coordinador BIM, arquitecto BIM, porque antes no decía AutoCAD BIM o Archicad BIM o Archicad, no. Dentro de las mismas estructuras organizacionales, lo que se pretende es empezar a aclarar cuáles son esas responsabilidades que de ahora en adelante alguien tiene que hacer. Entonces, las personas que trabajaban en coordinación es decirles, oiga, usted de ahora en adelante lo va a hacer de esta manera y lo va a hacer a través de estas herramientas. Entonces, empezar a aclarar esos roles es clave dentro de las organizaciones. Empezamos a meternos ya con un tema más de ya la modelación y la representación pues bidimensional o tridimensional, pero fíjense que ya empieza uno a trabajar de una manera más consistente con modelos, empezamos a poder lograr cuantificaciones, empezamos a poder lograr de alguna manera propiedades analíticas, aunque ese es un tema que todavía, digamos, la industria está todavía bastante rezagada un poquito en eso, no estamos haciendo tantos análisis de modelos, hablo a nivel como industria. Claramente hay empresas que han avanzado en eso, pero a nivel de industria todavía no tanto. Y finalmente empiezan, digamos, a trabajar en términos de las responsabilidades y los riesgos, empiezan a aclararse, esta parte yo la definiría como que empieza a aclararse mucho más el proceso contractual. Empiezo yo a decirle,
primero las compañías empiezan a entender mejor BIM. Entonces, cuando entienden mejor BIM, hablando en el caso de las constructoras, empiezan a saber pedir mejor BIM, y ese saber pedir mejor BIM también hace que profesionalicen a su equipo de consultores y de alguna manera empiezan a entender y a dejar las reglas de juego más claras. Luego viene, digamos, un nivel mayor dentro de los que estábamos hablando, y es el nivel integrado. Entonces aquí habla de la implementación BIM, de sus requisitos y la innovación de procesos que se integran en canales organizacionales, estratégicos, gerenciales y comunicativos. Entonces aquí, digamos que en general diría yo que los procesos van madurando, y la única forma de madurar a veces es a través del tiempo. Entonces, si yo ya maduré un proceso de cuantificación, de modelación, de coordinación, seguramente ya empieza a ver aquí, empieza a aparecer una palabra que es como de innovación. Entonces empieza a ver alguien, o empiezan los mismos equipos a producir mejoras con base en esos estándares iniciales que plantearon. Empiezan a capitalizar más temas de temas de modelos de negocio. La selección e implementación de software siguen unos objetivos estratégicos. Entonces, fíjense que aquí aparece algo que es muy interesante, y es como hoy en día seleccionamos software porque es como lo que el mercado dice, pero cuando uno se considera en un nivel integrado maduro, dice, yo selecciono el software porque es el resultado de una necesidad mía. Yo necesito hacer, por decir algo, autoría de diseño, porque soy de arquitectura, y seguramente yo hago una investigación y digo, el software que más me soluciona esto, de acuerdo a mis necesidades, es este. Ese es un poco el enfoque de este nivel. Aquí no podemos desconocer que, digamos, hay unas, digamos, casas que tienen, digamos, más impacto que otras, pero a lo que se refiere este nivel, que acuérdense que este ejercicio es teórico y metodológico, busca decir es, yo primero defino qué quiero hacer y después defino el software. Esa es un poco la intención de este nivel. Luego empiezan a ver también, dice que hay modelos bien sincronizados entre proyectos, los procesos comerciales, y el conocimiento está integrado en los sistemas organizativos. ¿Eso qué quiere decir? Empiezan a aparecer, digamos, unos planes de gestión de conocimiento a nivel interno, es una lógica de capacitación, es una lógica de entrenamiento, de planes estructurados que pueden ir apareciendo. Y finalmente, un nivel de madurez optimizado, en donde básicamente lo que quiere decir esto es que hay como unos procesos de mejora continua bien institucionalizados, mejora continua en procesos, mejora continua en términos de involucrar, digamos, indicadores de calidad, indicadores, básicamente indicadores que le permitan a uno ir midiendo para que lo lleven a uno a una mejora continua. Pero si lo miramos un poquito, digamos, en detalle, dice la estrategia BIM y sus efectos en los modelos organizacionales se revisan, mire, y se realinean continuamente con otras estrategias. Esto es lo que les decía, es un proceso de mejora continua. Y si se hacen modificaciones en las políticas, en los procesos, entonces, digamos, ahí no voy a profundizar. Lo que quiero decirles es, ese es el nivel máximo en el que en general ninguna compañía está. Es como el nivel ideal de BIM. Y es al que, digamos, teóricamente todos queremos llegar a alcanzar. Entonces, empezamos por esta parte porque fíjense que dentro del mismo informe aparece un poco la definición de esta escala de la que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, un poquito más detallado esto? Y es, seguramente ustedes no lo ven, pero detrás de la matriz hay pues una formulación en donde básicamente hay unas preguntas que son de la pregunta 1 a la 25. Esto detrás, la forma en que nosotros lo vemos o como lo ve la aplicación es, digamos, uno puede calificar cada pregunta en el nivel, o sea, cada pregunta se califica, yo puedo estar en 0, en 10, en 20, o sea, gestionado, integrado. Ustedes no lo ven en esa forma porque en realidad ustedes lo que ven es digamos, un texto. Pero aquí el mensaje es, dependiendo del promedio de esas respuestas, lo que permite la matriz es ubicarnos en un nivel, en este caso, por ejemplo, gestionado, el del ejemplo, y yo puedo estar entre 0 y 100 del gestionado. Entonces puedo estar en gestionado del 10%, del 20%, del 50%, y esa es una referencia que es la que queremos que tengan ustedes para los procesos de evolución.
Aquí paso un poco al informe para ver cómo se ve esto en el informe. Aquí acabo de ver que, digamos que hay, digamos, una inconsistencia en el informe que vamos a hablar con David para decirle al equipo de desarrollo que lo solucione. Pero fíjense que aquí lo que quiero decir es, cuando dice gestionado al 98%, es exactamente eso lo que significa. Es que estamos en un gestionado al 98%, que nos faltan algunas cosas para pasar al integrado, pero que si queremos saber de manera general qué significa esto, tenemos dos opciones. Uno, pues ver, digamos, las respuestas que, digamos, que nos están alimentando. Entonces, fíjense que les mostraba yo que había una escala como perdón, aquí yo hago el alt tab rápido para que vayamos mirando las dos, la explicación y el informe. Entonces, hay una escala que es, fíjense, de 0, 10, 20, 30 y 40. Y estas preguntas lo que le permiten a uno es identificar en dónde está el resultado, si es 20, si es 30, si es 10. Y si uno quisiera tener una idea de hacia dónde mejorar, entonces está acompañado el gestionado al 98% con el informe que es un poco la condensación de esas 25 preguntas, en realidad están midiendo 10 dimensiones. Y esas 10 dimensiones son estas que están acá, entonces están a nivel de software, a nivel de red interna, a nivel de modelos y usos, de liderazgo y gestión del hardware. Si yo quiero tener un poco más de precisión, por ejemplo, yo quiero saber qué significa esta medición de software, yo bajo en el informe, busco el nivel de software, ya aquí se los termino un segundo. Aquí se me dice el software que lo tenía por acá. Mire, software. Las dos preguntas de software tienen una relacionada con la elección del software y una relacionada con los usos e información. Entonces, en una estoy más alto que otro, dependiendo de la respuesta que haya dado. En la respuesta no aparece la escala, digamos, no se induce la escala porque en las organizaciones, en la mesa del BIM Forum se decidió que no está bien poner números en las preguntas porque eso induce un poco la respuesta. Entonces, la intención de que solo aparezcan textos en la matriz es que uno califique en realidad en el nivel que está y no como en una comparativa numérica, porque eso tiende como a uno calificarse en el nivel mayor. Y finalmente, como complemento en esa parte de la madurez, pues está esta parte final, que es la que les decimos es donde está la generalidad de lo que implica estar en ese nivel. Entonces, esa es, digamos, la primera parte del informe. Ahorita, digamos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, ese es el primer paso que se está calificando, la madurez. El segundo paso que se está calificando, o que se está midiendo en realidad, no hablemos de calificación, es la capacidad. La capacidad, y aquí empiezo por esta parte conceptual, seguimos manejando la misma escala de madurez, en donde se habla del ad hoc, definido, gestionado, integrado, pero aquí se incluye un componente adicional que es digamos, del eje de la izquierda, que es el modelado, la colaboración y la integración. Entonces, en términos generales, la capacidad significa básicamente el máximo nivel en el que, o más bien los niveles en que cada compañía puede desarrollar un proyecto, digamos, cumpliendo ciertos estándares. Ya les voy a explicar entonces a qué se refiere modelado, a qué se refiere colaboración y a qué se refiere integración. Pero en esencia lo que busca la matriz es saber cuántos proyectos están en un nivel con una calificación que ustedes dan, posicionarlo, y eso es, digamos, lo que se está, digamos, referenciando. En términos de resultado, una compañía puede tener proyectos en diferentes niveles, como el ejemplo que está aquí, en modelado, colaboración e integración, pero en términos de resultado, para la capacidad, el que les sale, digamos, arrojado en el informe es el más alto. Entonces, fíjense que en este caso, si yo tengo, no importa que yo aquí tuviera un solo proyecto. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un solo proyecto, lo que querría decir esto es que mi compañía, a pesar de que solo tiene un proyecto, ya está en la capacidad de desarrollar proyectos a nivel de integración basada en la red. ¿Okay? A eso se refiere la capacidad.
Entonces, vamos a contarles un poco cuál es esta diferenciación entre modelado, colaboración e integración. Entonces, yo siempre me baso en el informe porque al final esto es lo que queremos o lo que quiere el BIM Forum, que ustedes puedan leer, digamos, allá en sus oficinas, en sus casas. Entonces, vamos a hablar de qué se trata la capacidad. Entonces, hay un estado que no está mapeado ahí que se llama el PREBIM. PREBIM es básicamente que sigamos trabajando de manera tradicional, es decir, que 100% de nuestros proyectos sean AutoCAD, digamos. PREBIM es exactamente eso, es yo todavía no he hecho nada BIM. Eso, digamos, no debe tener ninguna confusión. Esa etapa 1, que es la del modelado, ¿qué quiere decir? Aquí voy a leer, pero después lo trato de explicar. Los proyectos generan documentación 2D coordinada y visualizaciones 3D a partir de un modelo BIM. Esa es una expresión clave. Pero el modelo rico en parámetros en sí no se comparte con otras disciplinas. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo. Hay compañías que, digamos, una constructora trabaja todavía en AutoCAD, pero conozco varios diseñadores que dicen, mire, esta compañía todavía puede trabajar en AutoCAD, pero yo quiero evolucionar. Yo soy el diseñador estructural y yo quiero evolucionar. Entonces, él hace todo su trabajo en términos en modelación 3D, pero lo que le comparte a esa constructora es finalmente una exportación en AutoCAD. Entonces, ese diseñador estructural está en una etapa de modelado. Él está modelando, pero no se está compartiendo con casi nadie más esa información. Ese tipo de proyectos casi no existen. Es decir, casi uno no encuentra proyectos en la etapa de modelado. Es como les daba el ejemplo, es un modelo que está asociado a un proyecto, pero en general no hay mucha intercambio de información ni casi nadie más lo hace. Entonces, repito, ese es un digamos, un nivel o una etapa que casi, o sabemos que casi no se presenta. Luego viene una etapa 2 que se llama colaboración. Aquí dice, los proyectos ya parten de un modelo rico en información en el que participan al menos 2 disciplinas, fíjense. Se desarrollan bajo un modelo de colaboración con el fin de intercambiar y compartir modelos, bases de datos, que pueden no incluir geometría, de alguna manera, bases de datos o temas de presupuestos. Las 2 empresas pueden ser coautoras de una sola base de datos al vincular 2 formatos, abiertos o cerrados. Esta interoperación les permite realizar estudios de tiempo en 4D, detección de conflictos interdisciplinarios y generar una gran variedad de resultados basados en el análisis. Esa es una definición bastante conceptual. Yo entiendo que es un poquito densa, pero se los voy a decir de cómo lo ha interpretado el BIM Forum y en general la industria. Cuando trabajamos en colaboración, decimos ya el equipo de proyecto está trabajando, digamos, bajo metodología BIM. Es decir, tenemos ya modelos de todas las disciplinas o por lo menos de las disciplinas principales. Arquitectura, estructura, técnicos y eventualmente otros pues, técnicos, todos los que implican. Aquí hay un tema importante y es, podemos trabajar con CDEs, con ambientes comunes de datos, o también la gente puede trabajar a veces con gestores documentales. Entonces, y esto, ¿por qué lo explico en detalles? Porque ahí es donde está la diferencia entre pasar de colaboración a integración. Es decir, yo puedo trabajar con un Google Drive o con un BIM 360 Docs o con alguno, digamos, de Graphisoft, digamos, y tratarlo como gestor documental. Es decir, yo todavía no estoy trabajando en un modelo integrado en la red de alguna manera en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente sube esos modelos a estas plataformas, pero de todas formas en sus computadores tiene que descargarlos, integrarlos, linkearlos, todos esos procesos que ustedes pues, ya conocen. Y en realidad se está colaborando, pero ahí no se está colaborando y la diferencia es, usemos la expresión en tiempo real. Que es en tiempo real, a veces no es tan real algunas cosas, pero ese es como un poquito el fondo. Entonces, sí se está colaborando en general, es decir, el equipo de proyecto está utilizando modelos. Los modelos sí se están integrando. Los modelos sí se están haciendo procesos, digamos, de interferencias, sí se están haciendo procesos inclusive hasta incidencias si uno está trabajando con plataformas de Autodesk.
pero todavía no están conectados de alguna manera a través de un modelo federal. Luego llega esa etapa 3 de integración, que es, digamos, es como la clave y es el mayor nivel que hemos encontrado hoy en BIM, que ya varias empresas en el mercado local lo están aplicando, y es la gran diferencia es que esta, aquí, digamos, quiero explicarles es, miren, en esta etapa todo el trabajo se desarrolla en la red. Entonces, hoy en día, esos, digamos, equipos de trabajo ya no tienen que descargar los modelos en sus computadores, hacer los procesos y después volverlos a subir a esta plataforma, sino ya hay unos habilitadores tecnológicos que le permiten a uno trabajar con esos modelos en la red y de alguna manera en tiempo real, usemos, digamos, la expresión como para hacer más, como para aclararla. Entonces, ese es el nivel mayor que hoy se encuentra en el desarrollo de proyectos. No quiero mencionar herramientas en específico, pero sí, si ustedes, digamos, supongo que muchos de ustedes conocen que ya hay herramientas que permiten esto, y ese es el nivel de integración. Luego, hay un nivel post-BIM que obviamente, digamos, no hablamos de empresas que estén en ese nivel, pero básicamente ese nivel post-BIM a lo que invita es decir, mire, yo además de que estoy trabajando en la red, yo estoy intercambiando una serie de datos. Primero es mejora continua y además una serie de datos que me permiten, digamos, una mayor interoperabilidad, pero ahí, digamos, como no es el nivel de la industria, no queremos enredar un poco la pita, o el BIM Forum no quería enredar un poco eso con esa claridad del estado post-BIM. Pero entonces, básicamente esos son los 3 niveles en términos de capacidad. El término de modelado, como un modelado aislado, una colaboración en donde ya compartimos modelos dentro de los equipos de proyecto, y una integración en donde no solo compartimos esos modelos, sino estamos integrados trabajando sobre la red de alguna manera en tiempo real. Cuando existía o existe ese concepto de nivel 2 todavía de evolución BIM, se habla del nivel de integración. A eso es a lo que se quiere llegar. Los cálculos de retorno de inversión, digamos, todas las proyecciones que se hacen en términos de avanzar BIM, se hacen basadas en llegar al nivel de integración. Es decir, si yo simplemente estoy trabajando en colaboración, seguramente alcanzo algunos beneficios, pero no se están alcanzando todos los beneficios que en realidad busca uno, que es aumentar la productividad en el tiempo de trabajo de las personas. Imagínense todo el tiempo, pues ustedes lo han vivido, supongo, y es cuánto tiempo se demora una persona descargando modelos, integrándolos, usemos la palabra que sea para buscar cualquier modelo o integrado, federado, lo que sea, para generar todos los procesos de interferencias. Es decir, ahí hay un proceso operativo muy, muy desgastante todavía, que de alguna manera se busca aumentar en términos de productividad con la integración basada en la red. Entonces, ese es, digamos, en conclusión, digamos, la explicación de estos modelos, en donde está modelado, colaboración e integración. ¿Esto cómo lo ven en el informe? Pues básicamente con una expresión con estos mismos gráficos en donde les dice, mire, en términos de capacidad, usted está en integración basada en la red. Y, por supuesto, allá en la parte inferior está, digamos, la explicación de eso. Ese es el segundo componente que se está, digamos, autoevaluando en la matriz de Madurell. Y finalmente está el tercero, que es la escala. Y la escala, digamos, es el más... es una evaluación que está relacionada con la percepción. Entonces es yo como compañía o yo como persona que pienso de algunas cosas. Y esa percepción, por supuesto, se sigue manejando la misma escala para, digamos, tener esa consistencia. La escala se mide en 3 preguntas. Estas 3 preguntas, como son unas preguntas de percepción y, digamos, de alguna manera subjetivas, ustedes no encuentran resultados en el informe de la matriz, porque ese es un resultado que quiere tener Camacol y el BIM Forum para ver cómo las empresas están teniendo una percepción de mercado. ¿Qué se evalúa? A nivel de organización, entonces la pregunta es, oiga, yo como organización, ¿cómo me veo? Y para eso, pues hay unos niveles. Repito, ustedes lo ven en términos digamos, de
frases diligenciadas, pero digamos la matriz lo ve en este tipo de escalas. Pero entonces yo me veo, dependiendo de la respuesta que ustedes ven, en qué nivel. Entonces, el primer punto de escala es, yo me evalúo como organización, como empresa. El segundo punto, que es la evaluación a partir de equipos de proyecto, es cómo está mi ecosistema. Es decir, si yo soy una constructora, yo como constructora y mi equipo de proyecto, es decir, mis diseñadores arquitectónicos, estructural, hidráulico, cómo yo me veo como ecosistema. Y eso, en realidad, lo que le va a decir a Camacol al BIM4M es, oiga, las personas están viendo que como ecosistemas de proyecto están más o menos maduros. Y eso es un poco lo que se quiere saber. Repito, es un tema de percepción. Y en términos de mercados, la pregunta está muy relacionada con la participación de los proveedores y los fabricantes en términos de qué tan metidos están ellos en estos temas BIM y si están, digamos, si hoy en día proveen información importante o de valor en términos de elementos, familias, como lo queremos llamar, para todos estos procesos de diseño. Porque, pues, digamos, los proveedores y los fabricantes son un actor fundamental que cada vez se han ido metiendo más, bien o mal, en estos procesos. Y entonces lo que se quiere medir es eso. Entonces, estas son, digamos, la evaluación de escala, que repito, es una pregunta de percepción que ustedes no encuentran en el informe porque esa es una percepción que quiere evaluar Camacol y el BIM-Forum para ir teniendo esas respuestas. Entonces, pues básicamente eso es lo que se encuentra en el informe. No sé si tengan alguna inquietud y si no, con mucho gusto, pues David Sierra, pues es un experto en estos temas, pero esa es básicamente la forma en que uno busca interpretar el informe y eso es lo que seguramente se pueden mejorar muchas cosas. Si hay algunas sugerencias, todas bienvenidas. Camacol y el BIM Forum a través de David Sierra, digamos, hacen todo este proceso de recopilación de información y de sugerencias. Pero bueno, David, esto es lo que queríamos contarles. Entonces, pues... Listo, Javier, muchas gracias. Pues muy importante la información que acabas de presentar porque, bueno, digamos que ahorita hemos evidenciado un gran número de personas o ya va creciendo también el número de personas que van incorporando, implementando esta herramienta. Pero bueno, una cosa extra era pues poder entenderla. Entonces es importante esta información para que la gente, una vez diligenciada, pues pueda entender la información que obtuvo. No sé si aprovechando que está Javier conectado y bajo esta explicación, tenga alguno de los participantes alguna pregunta asociada a la herramienta, hacia lo planteado. Bueno, parece ser que no hay ninguna pregunta. Igual ahí también Javier puso su contacto. Agradecerles a todos por conectarse y bueno, consideren cualquier, pues a disposición por parte del BIM-Forum, de todos sus miembros, cualquier ayuda o soporte que necesiten respecto a esto o cualquier otra asociada al BIM-Forum Colombia, pues no duden en contactarnos. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias, Javier, de nuevo por esta Con mucho explicación. gusto, David, como siempre ahí apoyando. Muchas gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Feliz Salud. día y buen fin de semana.